Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión de lo que realmente está ocurriendo en nuestro hemisferio. Y créeme, esto no es lo que te están contando los medios tradicionales. Mientras lees estas palabras, el ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, aterriza en La Habana recibido con honores militares por Miguel Díaz-Canel y altos mandos cubanos. En una visita oficial que no es mera cortesía diplomática, sino una declaración de poder frontal que desafía directamente la hegemonía de Donald Trump en el Caribe. No es un simple viaje protocolar. Rusia rinde homenaje solemne a los soldados soviéticos caídos en la historia compartida y, más impactante aún, honra a los 32 cubanos muertos en Venezuela, protegiendo el régimen de Nicolás Maduro durante la fallida intervención estadounidense. Es un blindaje explícito, un mensaje inequívoco contra las amenazas de Trump, quien ya lanzó su ultimátum público. No habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba. Cero subsidios, cero tolerancia. Y lo más impactante de todo esto es que Estados Unidos no tiene a nadie a quien culpar, excepto a sí mismo. Soy Javier Montoya, periodista independiente con años cubriendo el Caribe, desde La Habana y Madrid. Y lo que voy a revelarte hoy es una verdad que Washington no quiere que conozcas, una verdad que los principales medios de comunicación están deliberadamente ocultando. Esta explica no solo por qué Moscú despliega ahora su paraguas protector a solo 90 millas de las costas de Florida, sino por qué esta situación era una consecuencia absolutamente predecible de décadas de política exterior estadounidense, catastrófica, exacerbada por la agresividad renovada de Trump en su segundo mandato. Estamos presenciando algo histórico, un eco directo de la crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo contuvo el aliento ante el despliegue soviético en Cuba. La doctrina Monroe, esa sagrada piedra angular de la política exterior estadounidense que declaraba el hemisferio occidental como zona exclusiva de influencia norteamericana, se está desmoronando ante nuestros ojos. Y la élite política en Washington, desde Marco Rubio hasta los halcones del Pentágono, entra en pánico absoluto. Pero lo que realmente debería aterrorizarlos no es la visita del ministro ruso Kolokoltsev ni los homenajes militares en La Habana. Lo que debería quitarles el sueño por completo es que ellos mismos, con su secuencia de errores estratégicos, crearon las condiciones exactas que hicieron posible esta humillación geopolítica monumental. Déjame hacerte una pregunta que nadie en los medios tradicionales, ni CNN, ni Fox News, ni siquiera los analistas de think tanks financiados por Washington, está planteando con honestidad. ¿Cómo es posible que Cuba, el bastión histórico de resistencia antiimperialista durante 66 años, de embargo termine recibiendo ahora una protección abierta y explícita de Moscú justo cuando Trump celebra su victoria en Venezuela? ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre histórico que podría reconfigurar todo el equilibrio de poder en el Atlántico? La respuesta a esa pregunta te va a indignar, te va a enfurecer y probablemente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la política exterior estadounidense, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump en 2026. Porque verás, esta crisis no comenzó con Vladimir Putin ni con Miguel Díaz-Canel. No es un capricho repentino de la Rusia postsoviética. Comenzó con nosotros, o mejor dicho, con Washington, con décadas de arrogancia imperial, intervenciones encubiertas, golpes de Estado patrocinados, sanciones económicas, diseñadas para asfixiar naciones enteras hasta forzar su sumisión absoluta, y ultimátums públicos que ignoran por completo la soberanía de los pueblos. Y ahora, finalmente, estamos viendo las consecuencias inescapables de esa estrategia fallida. He dedicado más de 2 décadas de mi vida cubriendo relaciones internacionales desde el corazón del Caribe. He entrevistado a diplomáticos rusos en La Habana. He visto de primera mano cómo opera la maquinaria de política exterior estadounidense detrás del escenario, desde las embajadas hasta los pasillos del Departamento de Estado. He asesorado en foros independientes sobre el impacto del embargo en América Latina. Y puedo decirte con absoluta certeza que lo que está sucediendo en Cuba en este preciso momento, en enero de 2026, no es una aberración aislada, no es una sorpresa inesperada salida de la nada. Es el resultado inevitable, matemáticamente predecible, de un enfoque de política exterior que ha estado consistentemente equivocado, consistentemente contraproducente y consistentemente impulsado más por la ideología neoconservadora, los intereses corporativos de la industria energética y los lobbies de la Florida, que por cualquier tipo de pensamiento estratégico serio y a largo plazo. Retrocedamos en el tiempo para entender el origen profundo de esta crisis. Comencemos por Cuba en la década de 1960. Un pequeño país caribeño, apenas salido de la dictadura de Batista, apoyada por Washington, sobrevive milagrosamente al embargo total impuesto por Eisenhower y Kennedy, se alía estratégicamente con la Unión Soviética como escudo contra la invasión de Bahía de Cochinos y el constante acoso de la CIA.
Ese embargo, que Trump ha endurecido cíclicamente en sus mandatos, no era solo una medida económica. Era una guerra híbrida declarada, diseñada para quebrar la voluntad de un pueblo entero. Salta ahora a 2022. Rusia invade Ucrania y La Habana, asfixiada por la crisis energética post-pandemia, se acerca más a Moscú por pura necesidad de supervivencia. En marzo de ese año, petroleros rusos comienzan a llegar a Matanzas con crudo urgente para paliar los apagones masivos que dejan a millones sin luz. Moscú ve en Cuba no solo un aliado ideológico, sino una cabeza de playa perfecta en el hemisferio americano. Acceso al Caribe, inteligencia naval, proyección de poder a 90 millas de Miami. Trump regresa al poder en enero de 2025 y su administración, impulsada por Rubio y los exiliados cubanos en Florida, redobla la apuesta. Endurecen el embargo, al máximo cortan cualquier remesa que pudiera fluir indirectamente desde Venezuela y comienzan a presionar a aliados regionales como Colombia y Brasil para aislar a La Habana. Pero el detonante real llega en diciembre de 2025, enero de 2026. Estados Unidos lanza una intervención militar en Venezuela, capturando a Nicolás Maduro en una operación controvertida que deja 32 soldados cubanos muertos, enviados por Díaz-Canel para proteger el régimen chavista. Trump celebra en Twitter: Maduro caído. No habrá más petróleo venezolano subsidiado para el régimen comunista de Cuba. Acuerden antes de que sea tarde, o Cuba colapsará sin un centavo. Díaz-Canel responde con firmeza soberana: Cuba es un país libre e independiente. Nadie, ni Trump, dicta qué alianzas hacemos ni con quién. Rusia entra en escena de inmediato. La portavoz, María Zakharova, califica las amenazas de chantaje inaceptable e inaceptable presión, mientras Vladimir Kolokoltsev llega a La Habana el 19 de enero para firmar acuerdos de lucha contra la delincuencia organizada, un código claro para cooperación en inteligencia y seguridad contra posibles intervenciones yanquis. Putin reafirma públicamente su apoyo inquebrantable en energía, medicina y defensa, evocando los viejos lazos soviéticos. Esta no es coincidencia, es reacción en cadena. Ahora bien, ¿era Cuba un paraíso perfecto bajo Díaz-Canel? Por supuesto que no, y nadie serio lo afirma aquí. Ha habido crisis económicas brutales desde 2021, agravadas por la pandemia, la dependencia energética y errores internos en la planificación centralizada. Escasez de alimentos, medicinas y combustible han sido reales. La migración masiva de más de 500.000 cubanos hacia vía Nicaragua en 2022-2023 es un hecho innegable. Pero hay algo que los medios estadounidenses, y ahora los de la administración Trump, nunca te van a contar. Algo que deliberadamente omiten de la narrativa oficial para pintar a Cuba solo como un régimen fallido. Durante décadas, el petróleo venezolano bajo Chávez y Maduro cubría hasta el 50% de las necesidades energéticas de Cuba, a cambio de médicos, entrenadores militares y apoyo político incondicional. Programas como la Operación Milagro y las brigadas Henry Reeve transformaron comunidades pobres en América Latina, ganando aliados para La Habana. Las tasas de alfabetización cubana siguen en 99.8%. El sistema de salud gratuito resiste pese al embargo. Y la solidaridad internacional, ahora con Rusia, ha permitido sobrevivir. Chávez fue elegido democráticamente múltiples veces, y Cuba ha resistido 66 años de asedio no por dictadura impuesta, sino por un pueblo que elige soberanía sobre su misión, respaldado por observadores como la ONU que validan su resiliencia electoral. Pero Washington nunca pudo tolerar esto. La élite política estadounidense, desde los Kennedy hasta Trump, no ha aceptado que una isla caribeña desafíe abiertamente su política exterior. Nacionalice industrias clave como el azúcar y el níquel para que los beneficios queden en manos locales, en lugar de fluir a corporaciones como United Fruit o Exxon. Un liderazgo que osa sugerir que los países latinoamericanos tienen derecho a determinar su destino sin la interferencia perpetua de la Casa Blanca, sin bases militares en Guantánamo ocupadas ilegalmente desde 1903. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos en 1961? La invasión de Bahía de Cochinos, apoyada por la CIA con exiliados entrenados en Guatemala. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que estoy diciendo aquí, porque esta es información documentada, verificable, innegable. Aviones B-26, pintados con marcas cubanas, bombardearon aeropuertos. Paracaidistas CIA aterrizaron, y la Casa Blanca retiró apoyo aéreo en el momento crítico, pero solo para ver al pueblo cubano y las milicias populares aplastar la invasión en 72 horas. Kennedy reconoció inmediatamente el desastre, pero Estados Unidos fue el único poder en legitimar públicamente la agresión inicial como liberación. Durante esos días críticos, mientras Fidel estaba en la primera línea, Washington celebró prematuramente.
Los medios estadounidenses presentaron la operación como una restauración democrática inminente. La ironía era grotesca, casi cómica. Pero aquí está lo que no anticiparon. El pueblo cubano salió a las calles en defensa masiva. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias permanecieron leales a la Constitución y después de solo 3 días, la invasión colapsó espectacularmente. Ese momento único destruyó por completo la credibilidad estadounidense en toda América Latina y el tercer mundo. Quedó expuesta la hipocresía fundamental de la política exterior norteamericana. Toda la retórica sobre promover democracia y derechos humanos se reveló como propaganda vacía, un velo para intereses corporativos. El mensaje era cristalino para toda la región. Estados Unidos apoya la democracia solo cuando los electores eligen líderes que Washington aprueba de antemano. Si desafían los intereses de las multinacionales petroleras o azucareras, entonces la soberanía ya no importa y se justifica cualquier intervención. Los latinoamericanos entendieron el mensaje y nunca lo olvidaron. Este era 1961, en plena Guerra Fría, pero el patrón persiste hasta 2026. Supuestamente habíamos superado la era de intervenciones flagrantes con la nueva política post-Guerra Fría. Pero claramente no aprendimos nada. El fracaso de Bahía de Cochinos no llevó a reflexión genuina en Washington. No hubo admisión de error, no hubo cambio de estrategia. En cambio, simplemente cambió de tácticas. Embargo total desde 1962. Financiamiento masivo a opositores vía National Endowment for Democracy, NED y USAID, que suenan benevolentes, pero funcionan como brazos encubiertos de cambio de régimen. Aislamiento diplomático presionando a la OEA y ONU. Y ahora, bajo Trump, ultimátums públicos vía Truth Social que amenazan con destrozar la economía cubana cortando todo flujo venezolano residual. Ahora, aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente peligrosa y manipuladora. Cuando escuchas a funcionarios de Trump, a Marco Rubio en Fox News o a los editoriales del Miami Herald hablar de Cuba, te presentan una historia simple y conveniente. El comunismo destruyó la isla. El régimen de Díaz-Canel arruinó la economía a través de incompetencia, corrupción y autoritarismo puro. Los estantes están vacíos, hay apagones de 12 horas diarias, la gente muere por falta de medicinas importadas, más de 500,000 han huido como refugiados hacia Florida, y todo esto es culpa exclusiva del socialismo del siglo XXI. Esta versión es fácil de vender, genera clics y aplausos en la Florida republicana, pero es fundamentalmente engañosa porque omite deliberadamente el papel absolutamente central que han jugado el embargo estadounidense y sus sanciones en crear y luego dramáticamente empeorar la catástrofe humanitaria en Cuba. Las sanciones económicas no son una herramienta diplomática suave, no son un simple instrumento de presión negociable, son guerra económica total, diseñadas específicamente para destruir la economía de un país, para hacer que la vida de la población civil sea tan insoportable que eventualmente se levante en revuelta y derroque al gobierno objetivo. Es cambio de régimen por estrangulamiento económico lento, y en el caso de Cuba ha sido absolutamente catastrófico durante 6 décadas. Cuando Estados Unidos impone el embargo total, reforzado 243 veces desde 1960, con Trump añadiendo restricciones a remesas y viajes en 2019 y 2025, corta el acceso de Cuba a los sistemas financieros internacionales como SWIFT, amenaza con sanciones secundarias a cualquier empresa o país que ose hacer negocios con La Habana, desde bancos europeos hasta petroleras rusas, está deliberadamente tratando de provocar sufrimiento masivo entre la población civil inocente. La teoría no declarada pero obvia es simple y cínica. Si hacemos que las cosas sean lo suficientemente horribles para la gente común, colas interminables por pollo, medicinas racionadas, niños sin fórmula láctea, eventualmente se rebelarán y derrocarán al gobierno que Washington quiere eliminar. Este es el aspecto que la mayoría de los estadounidenses, incluso los críticos de Trump, no entienden sobre las sanciones. No dañan principalmente a los líderes autoritarios y sus círculos íntimos, quienes generalmente tienen acceso a recursos alternos y canales diplomáticos. Miguel Díaz-Canel y sus aliados cercanos todavía viven con relativa comodidad. Tienen acceso a alimentos importados vía Rusia y China, atención médica de élite, todos los lujos que desean a través de redes diplomáticas. Las sanciones no los afectan verdaderamente de manera personal. Entonces, ¿a quién destruyen realmente las sanciones y el embargo? A la gente común, a las madres solteras que no pueden encontrar fórmula para bebés en las farmacias estatales, a los abuelos diabéticos que no consiguen insulina porque los proveedores farmacéuticos temen multas del tesoro de a los pacientes con cáncer que no pueden acceder a quimioterapia importada de Europa por bloqueos logísticos,
a las familias que ven sus ahorros evaporarse por la inflación inducida por la escasez artificial, a los trabajadores cuyos empleos desaparecen cuando las fábricas colapsan, porque no pueden importar materias primas o exportar productos terminados a mercados neutrales, a los jóvenes ingenieros y médicos que ven su futuro destruido por apagones crónicos y toman la desesperada decisión de huir del país caminando miles de kilómetros a través de Darién o pagando traficantes para llegar a Texas, arriesgando violencia, explotación sexual, secuestros y muerte en el camino. Las sanciones estadounidenses han matado directa e indirectamente a decenas de miles de cubanos a lo largo de los años. Esto no es hipérbole ni propaganda chavista. Estudios académicos serios, incluyendo investigaciones del Center for Economic and Policy Research, CEPR, y reportes de la ONU, han documentado que las restricciones endurecidas entre 2018 y 2025 resultaron en más de 40.000 muertes evitables por falta de acceso a alimentos, medicinas y energía. 40.000 seres humanos muertos como resultado directo de la política de máxima presión económica, que Trump ha elevado a doctrina oficial en su segundo término. Y la devastación no se detiene ahí. La economía cubana, que ya enfrentaba desafíos internos por la rigidez burocrática, la caída global de los precios del azúcar y níquel durante la pandemia y el impacto del cambio climático en la agricultura azucarera, se contrajo en aproximadamente un 11% anual promedio desde 2019, con picos del 75% en sectores clave como el turismo y la energía, después de que las sanciones más severas de Trump entraran en efecto pleno. Para poner eso en perspectiva, es peor que la Gran Depresión en Estados Unidos durante los años 30, comparable al colapso económico de la Rusia postsoviética en los 90. Es una catástrofe de proporciones históricas que ha forzado a más de 2 millones de cubanos a emigrar desde 2021, convirtiéndose en la diáspora más grande desde Mariel en 1980. Colombia ha recibido cientos de miles vía Ecuador. Perú, Chile y Brasil lidian con flujos masivos de refugiados cubanos desesperados, creando tensiones políticas internas y xenofobia en toda la región. Esto no es solo un problema cubano, es una bomba de tiempo migratoria que desestabiliza aliados clave de en Sudamérica. Ahora, déjame ser absolutamente claro aquí, porque es crucial para entender la complejidad real de esta situación sin caer en propaganda de ningún lado. El gobierno de Díaz-Canel ha cometido errores graves e inexcusables: corrupción en altos niveles, represión de protestas pacíficas como las del 11K en 2021, ineficiencias en la agricultura que agravan la escasez alimentaria y una dependencia excesiva de aliados externos como Venezuela y Rusia. Ha habido violaciones documentadas de derechos humanos por Amnistía Internacional, y la falta de libertades políticas es un problema estructural. Ninguna persona seria está negando estos problemas reales. Cuba enfrentó múltiples desafíos más allá del embargo. La caída dramática de los precios del petróleo y commodities golpeó duramente su economía dependiente de exportaciones. El cambio climático devastó huracanes como Ian en 2022, que destruyeron la red eléctrica. La pandemia COVID colapsó el turismo, que representaba el 12% del PIB. Cualquier análisis honesto tiene que reconocer todos estos factores internos y externos, pero también tiene que reconocer con igual peso que las sanciones estadounidenses y ahora los ultimátums de Trump post-Venezuela convirtieron una crisis económica difícil pero manejable en una catástrofe humanitaria absoluta. Tomaron problemas estructurales y los transformaron en sufrimiento masivo e innecesario, amplificado por el corte total del petróleo venezolano tras la captura de Maduro. Y ese sufrimiento no logró el objetivo declarado de cambio de régimen en La Habana. Al contrario, fortaleció a Díaz-Canel al darle un enemigo externo perfecto para culpar de todos los males, el imperio bloqueador. Unió al pueblo en resistencia nacionalista y empujó a Cuba directamente hacia los brazos abiertos de Rusia, China, Irán y hasta Corea del Norte. Y aquí llegamos al punto crucial de esta confrontación actual. Después de años de máxima presión económica, después de intentar estrangular a Cuba hasta la sumisión total durante 66 años, después de apoyar múltiples intentos de desestabilización interna vía NED y USAID, después de reconocer a opositores como presidentes en el exilio, que no controlaban ni un barrio en La Habana después de la intervención en Venezuela que mató cubanos y cortó el petróleo. ¿Qué tenemos en enero de 2026? Tenemos al ministro ruso Kolokoltsev en La Habana, firmando pactos de seguridad. Tenemos buques de guerra rusos visitando regularmente desde 2024, con ejercicios navales que Washington observa con drones Reaper. Tenemos a China invirtiendo miles de millones en la zona especial de desarrollo. Mariel con puertos de contenedores dual use. Tenemos cooperación militar profunda entre Moscú y La Habana,
con entrenamiento de oficiales cubanos en academias rusas. Tenemos a Irán enviando técnicos para reparar refinerías y asistencia en drones. Tenemos exactamente el resultado opuesto al que supuestamente buscaba la política de Trump. En lugar de un Cuba sumiso o colapsado, Moscú ha ganado una base de operaciones permanente en el hemisferio occidental. Vladimir Putin no es estúpido. Es un estratega maestro que reconoció la oportunidad que Estados Unidos le estaba regalando en bandeja de plata. Cuba, aislada por el embargo de Washington, sancionada hasta el borde del colapso energético, desesperada por cualquier socio internacional dispuesto a desafiar las amenazas secundarias del tesoro yanqui, estaba lista y abierta para cualquier potencia que ofreciera apoyo concreto. Rusia intervino con gusto y precisión quirúrgica. Petróleo crudo a flotas enteras desde 2022, créditos por $2.000 millones en 2025, vuelos militares directos entre Maiquetía y La Habana, y ahora visitas ministeriales que homologan la alianza. Ahora Moscú tiene una cabeza de puente ideal en el Caribe, acceso privilegiado a las enormes reservas potenciales de níquel y cobalto cubanos para baterías de misiles hipersónicos, un aliado estratégico que irrita y distrae constantemente a la administración Trump con provocaciones bajas, como sobrevuelos de Su-35 cerca de Guantánamo. Instalaciones donde puede desplegar sistemas de defensa antiaérea S-400, actualizados, realizar entrenamientos conjuntos de infantería tropical, establecer capacidades de inteligencia electrónica y vigilancia satelital, apuntando a Florida. Todo esto a solo 90 millas de las costas estadounidenses, en el corazón del patio trasero que Trump juró defender con fuego y furia. La doctrina Monroe está muerta, enterrada por la arrogancia e incompetencia estratégica de Washington, y Estados Unidos la mató con sus propias manos. Durante más de un siglo, desde 1823, Washington operó bajo la suposición arrogante de que el hemisferio occidental era su patio trasero exclusivo donde ninguna potencia extranjera, ni Rusia, ni China, ni nadie, tenía derecho legítimo a proyectar influencia militar o económica. Esa era imperial terminó de manera irrevocable, y terminó precisamente porque Estados Unidos empujó a una nación tras otra, hacia los brazos de sus adversarios geopolíticos mediante coerción constante. No es solo Cuba. Mira a Nicaragua, donde 40 años de sanciones y presiones post-Somoza han acercado a Ortega a Rusia y China con bases potenciales en el Pacífico. Mira a Bolivia, donde apoyó el golpe contra Evo Morales en 2019 con inteligencia de la DEA, solo para ver al MAS regresar al poder en elecciones democráticas un año después con Arce, y ahora Choquehuanca, fortaleciendo lazos con BRICS. Mira a Venezuela misma, donde la captura de Maduro no eliminó la influencia rusa. Al contrario, dejó un vacío que Pekín y Moscú llenan con contratos petroleros offshore. El patrón es claro, consistente y devastadoramente predecible. Estados Unidos identifica gobiernos en América Latina que no cumplen con sus preferencias ideológicas, anticomunistas, pro-FMI, abiertos a bases militares. Implementa sanciones económicas asfixiantes. Financia a la oposición vía net con millones disfrazados de democracia. Apoya golpes encubiertos o abiertos con entrenamiento CIA y logística. Estos esfuerzos fracasan espectacularmente o producen resultados contraproducentes que fortalecen el nacionalismo anti-yanqui. Los países afectados se acercan inevitablemente a Rusia, China u otras potencias del sur global, dispuestas a desafiar el dominio estadounidense sin condiciones políticas humillantes. Washington termina con menos influencia regional, menos credibilidad moral global y más adversarios estratégicos de los que tenía al principio. Esta es incompetencia estratégica de nivel histórico, digna de un tratado de Maquiavelo invertido. Pero lo más frustrante es que es completamente predecible para cualquier persona, con conocimiento básico de historia internacional o teoría de juegos geopolíticos. Cuando aplastas a un país económicamente durante décadas, cuando intentas derrocar su gobierno mediante proxies y sanciones, cuando le niegas toda alternativa viable excepto la sumisión total o el aislamiento completo, ese país va a buscar aliados donde pueda encontrarlos. Y en el siglo XXI hay múltiples potencias dispuestas y capaces de proporcionar ese apoyo sin sermones sobre derechos humanos. Entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos, específicamente la administración Trump, en este momento crítico de enero 2026? La respuesta es simple en principio, aunque políticamente suicida en la práctica para un presidente que basa su imagen en la mano dura. Necesitamos un cambio fundamental en nuestra aproximación a la política exterior, reconociendo que vivimos en un mundo multipolar genuino donde otras naciones, Rusia incluida, tienen intereses legítimos que a veces entran en conflicto directo con nuestras preferencias. Y eso está bien. No todo es un juego de suma cero.
Necesitamos aceptar humildemente que no podemos ni debemos intentar controlar quién gobierna cada país soberano del planeta, desde La Habana hasta Caracas. Necesitamos levantar progresivamente el embargo de Cuba, al menos las sanciones secundarias que ahuyentan inversores neutrales. Restaurar canales diplomáticos directos como los de Obama en 2014, que funcionaron hasta que Trump los revirtió por votos en Florida. Necesitamos practicar diplomacia real y adulta, que significa negociar con personas y gobiernos con los que no estamos de acuerdo ideológicamente. Encontrar compromisos mutuamente aceptables, por ejemplo, reformas electorales a cambio de fin del bloqueo. Respetar la soberanía de otras naciones como mandata la Carta de la ONU que EU ayudó a redactar. Necesitamos reconocer que el cambio político sostenible solo puede venir de dentro de un país impulsado por sus ciudadanos y dinámicas internas. No puede ser impuesto desde afuera a través de fuerza bruta, guerra económica o intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria. Esto no es debilidad ni apaciguamiento al estilo Chamberlain. Esto es sabiduría estratégica básica que reconoce los límites reales del poder estadounidense en 2026. Un presupuesto militar inflado, pero con reclutamiento en crisis. Aliados europeos distraídos por Ucrania y China dominando el Indo-Pacífico. Y los costos masivos del exceso imperial que ya no es sostenible. Es comprender que la estabilidad regional, el comercio fluido y la cooperación en migración sirven mucho mejor a nuestros intereses a largo plazo que el dominio coercitivo y el control absoluto, que de todos modos se desmoronan ante drones rusos y préstamos chinos sin condiciones. Pero aquí está el problema estructural, el elefante en la habitación de Washington. Los incentivos políticos y económicos impulsan en la dirección opuesta a la razón estratégica. Los políticos como Rubio y Trump pueden ganar puntos fáciles y titulares virales, siendo duros con dictadores comunistas y defendiendo la democracia, sin importar cuán hipócrita o contraproducente sea esa postura, apoyando a saudíes en Yemen mientras condenan a Cuba. El establishment de política exterior está lleno de burócratas y think tanks cuyas carreras enteras se basan en la premisa obsoleta de que el poder estadounidense debe usarse agresivamente para remodelar el mundo a nuestra imagen exacta, ignorando el backlash. Los contratistas de defensa como Lockheed Martin y Raytheon se benefician enormemente de la inestabilidad global perpetua y la acumulación militar continua contra amenazas rusas en el Caribe. Los medios corporativos, CNN, MSNBC, Fox, rara vez cuestionan las suposiciones fundamentales detrás de nuestra política intervencionista. Solo debaten tácticas y timing, nunca la estrategia raíz. Y el costo humano y financiero de todo esto es asombroso e inaceptable. Billones de dólares gastados en guerras interminables e intervenciones fallidas desde Irak y Afganistán hasta Libia y Siria, donde nuestras bombas crearon caos ISIS y millones de refugiados que ahora desestabilizan a Europa. Millones de vidas destruidas en Oriente Medio, y ahora amenazando el Caribe. Flujos masivos de migrantes cubanos y venezolanos que colapsan la frontera sur de Texas. Oportunidades perdidas para cooperar en desafíos existenciales compartidos como el cambio climático. Huracanes más intensos golpeando La Habana y Miami por igual. Pandemias futuras y proliferación nuclear. Porque estamos demasiado ocupados tratando de derrocar gobiernos periféricos en lugar de aliarnos contra amenazas reales. La erosión constante del derecho internacional y las instituciones multilaterales que Estados Unidos ayudó a crear, OEA, ONU, cuando actuamos unilateralmente con vetoes y amenazas, ignorando las mismas reglas que exigimos a otros. Y quizás lo más significativo de todo, el ascenso meteórico de China como alternativa global viable al sistema liderado por Estados Unidos. Países de todo el hemisferio, hartos de las amenazas constantes, sanciones extraterritoriales e intervenciones encubiertas estadounidenses, están buscando opciones pragmáticas, y Beijing está feliz de proporcionarlas sin las condiciones políticas humillantes, sin las exigencias de cambio de régimen inmediato, sin la arrogancia imperial que caracteriza la política de Trump y sus predecesores desde Reagan. La situación actual en Cuba, con el ministro ruso Kolokoltsev, firmando pactos en La Habana, buques de guerra patrullando el malecón cada 6 meses, y millones de cubanos resistiendo pese al colapso económico inducido, es un monumento viviente al fracaso rotundo de la política exterior estadounidense bajo Trump. Nosotros hicimos esto, no completamente solos, no sin errores cubanos, pero jugamos un papel absolutamente central en crear esta crisis al empujar a La Habana hacia Moscú con ultimátums imprudentes. Y hasta que estemos dispuestos a admitirlo públicamente, a cambiar de rumbo drásticamente, a intentar algo radicalmente diferente basado en realpolitik, vamos a seguir enfrentando crisis similares en todo el mundo, desde Taiwán hasta África.
Vamos a seguir creando enemigos donde podríamos tener socios comerciales estables. Vamos a seguir fortaleciendo inadvertidamente a nuestros adversarios al empujar a países amenazados directamente hacia sus brazos protectores. Vamos a seguir socavando el mismo orden internacional liberal que afirmamos defender con retórica grandiosa. Y vamos a seguir preguntándonos ingenuamente por qué el mundo no está agradecido por el liderazgo estadounidense. Incluso cuando demostramos repetidamente que ese liderazgo consiste principalmente en amenazas coercitivas, coacción económica brutal e intervención militar disfrazada en lugar de cooperación genuina, beneficio mutuo y respeto recíproco. Los pactos ruso-cubanos, en enero de 2026, son un símbolo poderoso de ese fracaso estratégico. Son una advertencia clarísima de que el orden mundial unipolar, que Estados Unidos dominó durante décadas, desde 1945, está cambiando fundamentalmente hacia un tablero multipolar con Moscú y Beijing como polos rivales. Y son un recordatorio urgente de que si queremos un papel constructivo y respetado en ese nuevo orden mundial emergente, necesitamos un enfoque radicalmente diferente, que se base en la cooperación pragmática en lugar del control asfixiante, en el respeto mutuo en lugar del dominio unilateral, en la diplomacia genuina y negociada en lugar de la coerción militar y económica infinita. La pregunta existencial que nos queda es si Donald Trump, Marco Rubio y la élite de Washington tienen la sabiduría estratégica y la humildad histórica para hacer ese cambio pivotal antes de que sea demasiado tarde, antes de que un error de cálculo en el Caribe desencadene una crisis mayor que la de 1962. Soy Javier Montoya, y esto es lo que los medios tradicionales nunca te van a decir con esta crudeza ni profundidad. Es hora de que empecemos a prestar atención real, a cuestionar las narrativas oficiales y a exigir algo mucho mejor de nuestros líderes políticos. El futuro que construyamos en este hemisferio, de confrontación suicida o de coexistencia estable, depende directamente de las elecciones inteligentes que hagamos hoy, en este momento crítico de 2026.